Bueno, está la concejal Laura Sesma con nosotros para hablar de temas que no son explosivos, pero sí son interesantes. Bueno, hay un proyecto suyo, o tuyo, porque te conozco hace muchos años, y también otro del actual intendente Mestre, presentado cuando era concejal, sobre la creación de un ente para regular y controlar los servicios públicos, más que regular, controlar los servicios públicos que presta el municipio. Claro, en realidad la Carta Orgánica Municipal que se dictó en 1995, siempre recuerdo, yo fui convencional, siempre recuerdo el trabajo que hicimos con vos y en La Voz del Interior, te acordás que fue una hermosa cobertura porque, sí, claro. Porque la Voz usó su medio para que la gente participara mucho y hubo mucho, fue una convención muy linda. Me acuerdo que fueron pocos meses de periodistas y fue a pocos meses de que había asumido Mestre Padre. Trabajamos sin sueldo, simplemente cobrábamos un viático, duró 120 días, pero fue la mayoría de los artículos, el 90% se votaron por consenso. Martí, que era el intendente, tuvo una muy buena actitud. Y uno de los artículos, uno fue el concurso público para el empleo público, que tuve la posibilidad de sancionarlo, verlo e implementarlo ahora. Claro, porque vos por suerte que es así y por suerte que se están haciendo las cosas dentro de todo bastante bien. Y otro artículo muy importante fue el artículo, el 109, 110 y 111, que habla del ente de control de los servicios públicos, para que entendamos bien qué significa esto, porque la gente dice, bueno, pero vamos a crear otro organismo más para poner más cargos. En realidad, nosotros tenemos a nivel de los poderes políticos el Consejo Deliberante con los representantes, ¿no es cierto?, del oficialismo y de la oposición. De las principales funciones que tiene el Consejo es la de control. Por eso, por ejemplo, la tarifa del transporte en el caso del municipio la fija el Consejo, no como en la provincia que la fija directamente la ERCEP. Y allí funciona el control político, digamos. Después tenés el Ejecutivo, que tiene todas sus áreas, la de transporte y la de higiene de residuos, que es la que controla también de alguna forma, tiene inspectores, pone multas cuando las empresas no cumplen con la frecuencia, pone multas cuando los que recolectan los residuos no lo hacen bien. Pero los entes de control tienen otra esencia, son organismos pequeños o austeros, no deben ser grandes organismos, son técnicos, son extrapoder, es como si fuera una fiscalía, para decírtelo de alguna forma, a nivel del Poder Judicial, y deben tener sí o sí la participación de los usuarios, o sea, tiene que llegar a ese ente la voz de la persona que dice, no señor, mire, en Villa Libertador la frecuencia es cada 25, no como cada 10 como dice el marco regulatorio. ¿Cuál es tu y el objeción? Proyecto, mi objeción es, mi proyecto es, creo, el mejor en el sentido de que establece el concurso público, el intendente se seleccionan 10 personas que tienen idoneidad para el cargo y el intendente de esas 10 decide mandar un pliego con estas 3, como los jueces, pero tiene que haber concurso previo. Y los usuarios se eligen a través de los CPC en las juntas. El proyecto de Mestre, cuando era concejal y opositor, era parecido al mío, y hay otro proyecto del concejal Masucci que también va en el mismo sentido. ¿Qué hizo parte del radicalismo? Cuando nosotros esto con el radicalismo, y lo quiero aclarar porque parece una cosa, hoy sale un bajo palabra en La Voz, realmente que han fomentado mis propios socios, como siempre, las cosas salen de adentro absolutamente mentirosas, diciendo que yo fui becada por la municipalidad. No, yo fui becada, no, yo fui a representar a la municipalidad a un congreso en Madrid por los concursos públicos, me pagó el pasaje el consejo y todo lo demás, los gastos me los pagué yo, así que no fui becada a ningún lado. Pero ¿cuál es? Ellos han faltado la palabra, porque hace un año que venimos hablando y conversando de crear este ente. Acordate que yo tuve muchos reparos y hice muchos cambios con el pliego de la basura. Y estoy muy orgullosa de eso, porque ese pliego casi que lo había confeccionado en gran parte, no te diría directamente el Surbac, pero respetando los intereses del Surbac totalmente. Y yo saqué todas esas cláusulas. Votamos el ente del marco regulatorio de la basura. El artículo último del marco regulatorio dice que en 90 días se debe sancionar o debe mandar el Ejecutivo un proyecto de ente en ese caso. Nada de eso cumplieron y salieron en los últimos días con un proyecto que firmaron algunos concejales del PRO, Aníbal de Zeta, que en parte hace un poco todo lo que define el radicalismo, lo firmó la mayoría del bloque radical, salvo Balián, y ese ente es una burla. ¿Por qué?
porque son 6 miembros elegidos como el ente de control de la provincia a dedo políticamente, para repartir cargos. Entonces es así. Yo soy radicalismo, el otro es peronismo, vamos a hablar de la fuerza mayoritaria. Entonces, bueno, vos en algún lugar del mundo vos podés explicar, salvo en Argentina, que un ente que te debe controlar a vos, la gente que pone ahí sea elegida por vos. Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, conflicto de intereses. Ni siquiera estoy hablando de si son buenos, si son malos, de honestidad, de corrupción, nada. Estoy hablando objetivamente. Por eso la Carta Orgánica dice que el intendente debe elegir los miembros, pero sobre la base de criterios de idoneidad e igualdad de oportunidades. Mestre tomó distancia. Ayer en una nota que le hicimos, en lo que publicamos ayer en La Voz, él dice... ¿Qué dice? No leí. Es un proyecto que yo presenté hace varios años. Dice, pero ahora está en manos de los concejales, yo no tengo nada que ver. No creo que no tenga nada que ver. Con eso te digo todo. Vamos a escuchar las preguntas de mis colegas de la mesa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien? Muy bien. Muy bien. Hablando específicamente de este ente, y vamos a suponer que se toma gran parte o todo el proyecto según su criterio. ¿Cuántos miembros más o menos tendría? No, el proyecto mío son 3. Bien, 3. ¿Y la fuente de financiamiento, desde dónde provendría? O sea, ¿desde dónde saldrían los recursos para estos 3, por más que sean poquitos? Sí, y alguna mínima, por supuesto, estructura administrativa. Y bueno, y lo de los usuarios no tiene sueldo porque es una elección que se hace por CPC y esos usuarios participan una vez por mes en una reunión de tipo de consejo de usuarios que van a decir un informe de cómo funciona el servicio. Mira Bien. Qué fácil. Esos son los que van a decir si la frecuencia se cumple o no. Van a dar su mirada. Claro, ¿y qué carácter tendría? ¿Simplemente sería de opinión, de dictamen o es vinculante lo que diga? No. A ver, bueno, es muy buena tu pregunta, porque como lamentablemente en Argentina no tenemos mucha experiencia, fíjate, el primero que crea, mira que qué dato te voy a dar, qué dato que puede parecer que yo lo cite a Menem, pero en realidad, para ser honesta, cuando Menem, bueno, como buen peronista, prometió una cosa, hizo otra después, ¿no? Dijo, andaba a caballo el poncho y después vino con una política bien abierta, bien liberal. Entonces él, cuando privatiza, una de las cosas que hace, con buen criterio, es crear los entes de control. No sé si te acuerdas, sí, todos los entes. Sí. Y eran buenos, sí. Estaban bien constituidos los entes. Lo que pasa es que eran por concurso, idóneos, nunca se cumplieron. Siempre estuvieron intervenidos. La función es una función de control del control. Es una función, es un parapoder. ¿En qué sentido? Que como los partidos políticos en Argentina es muy común que lleguen y se apropien del Estado, escucha bien esto, más allá de las diferencias, no hay peor privatización que cuando un partido político usa todo el Estado para su facción. Y para eso vivimos 12 años que fueron la muestra más clave. Entonces debe haber en las democracias que funcionan correctamente, no solo en Europa, en Colombia, en Chile, en Uruguay, vengo de estar en Chile, es impresionante, debe haber controles. Entonces esos controles son obligatorios, pueden fijar multas, pueden dar recomendaciones al Ejecutivo y pueden obligar. Bueno, todo eso es discutible en el marco de la ordenanza que vamos a sacar. Lo que no se puede discutir es que la gente que vos pongas tenga independencia de criterio y capacidad para opinar. Por ejemplo, a mí me mandan, todos los tiempos me mandan el cuadro tarifario, ¿no es cierto? Y la estructura de la tarifa, que es una fórmula polinómica así. Tenés que ser un experto. Entonces vos vas, le preguntás, nosotros como concejales, pero no tenés un organismo independiente de la empresa, independiente del que gobierna, que dé una opinión sobre el tema y que tenga presente la voz de los usuarios. Vamos a la última pregunta. Laura, aprovechamos que estás acá. El día viernes iba a realizarse la licitación de la obra de la Plaza de España. ¿En qué quedó eso? ¿Se avanzó finalmente? ¿Se presentó en el Consejo Deliberante? ¿Qué sucedió? La verdad, no conozco. Sinceramente, no sé. No tiene que pasar por el Consejo Deliberante, me parece. ¿Tienen novedades sobre qué sucedió? No tiene que pasar porque es una obra aprobada presupuestariamente, parte de la... Yo lo único que sé que te puedo decir que ahora que cuando discutimos en primera lectura el presupuesto, parte del crédito que tomó Mestre está preservado en una especie de fondo para esa obra.
No conozco. Ojalá se haga. ¿Amenazaste con no votar el presupuesto si se avanzaban? Yo no, generalmente no amenazo, o sea, lo digo acá y lo voy a en primer medio que lo digo. Si ellos no cumplen con el acuerdo, es un acuerdo absolutamente transparente, no es el toma y daca. ¿Saben para qué sirven los órganos de control? Lamentablemente en Argentina, como los tribunales de cuentas, muchas veces, no digo todas. Córdoba es la única provincia que tiene tribunal de cuentas elegido políticamente. En otros lugares son auditorías externas, como en Brasil, como en Salta. ¿Saben para qué sirven? Yo soy oposición. Mira, si vos querés que yo te apruebe esto, dame esto, esto y esto. Claro. Entonces, ¿qué les dije yo? Si no cumplen con el acuerdo en el que habíamos quedado, que tiene que ver con que el 15% del presupuesto va destinado al gasto de recolección de residuos, y no venimos bien en ese tema. Faltan controles, las empresas no terminan de... Bueno, cualquiera que recorra la ciudad se da cuenta, no hace falta ese mandrake. Entonces, ¿qué dije? A lo sumo me abstendré. O sea, no me gustaría hacer eso porque el presupuesto es el instrumento de gobierno del intendente y, bueno, no creo que me oponga, pero sí me voy a abstener, porque no voy a convalidar con mi voto un presupuesto que tiene 15% de basura y que no está bien controlado y que tiene que estar controlado bien con este ente. Acá les dejo la carpeta y estoy a disposición, Eduardo. Perfecto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Gracias a Laura. vos. Muchas gracias por tu participación en el programa.